Vamos a resolver un circuito que trabaja en alterna y vamos a ver el fasorial. El fasorial con los triángulos de potencia, con los triángulos de tensión, y vamos a aprender a hacerlo. Algunos datos ustedes calcularon, me ayudan con las calculadoras y vamos haciendo los resultados. Bueno, tenemos dos resistencias de 3 ohm, tenemos una capacidad con su reactancia negativa, porque es una reactancia capacitiva, y tenemos una tensión de 12 volt con 0 grados. ¿Qué quiere decir? Que la tensión, ¿cómo está? 0 grados. Está en 0 grados. 0 grados. Si medimos los grados, está en 0 grados, o sea, horizontal, en el eje de las X positivas. Perfecto. Lo primero que tenemos que calcular es un circuito serio. Vamos a calcular la corriente eléctrica. La corriente eléctrica, ¿cuántas corrientes eléctricas hay? Una sola. Una sola corriente eléctrica. Seguramente nos va a dar una corriente eléctrica con dos componentes, y ahí viene la duda. ¿Cómo? ¿Una corriente única y dos componentes? Bueno, si bien va a tener dos componentes la corriente eléctrica, eso significa que las componentes me van a marcar que la corriente eléctrica va a estar corrida respecto a la tensión de alimentación que está en 0. Sí. No quiere decir que haya dos corrientes, sino que la corriente tiene dos componentes. Acuérdense que las componentes de un vector o de un fasor, lo que me dan es la posición del fasor del vector en función del plano de las coordenadas cartesianas, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la corriente. Única corriente, que va a ser la que circula por acá, única corriente, con un puntito arriba porque es una corriente compleja, es una corriente compleja, y la corriente va a ser igual a la tensión, que es 12 volt, en 0, no es necesario que lo ponga, si lo anoto como número complejo es la parte real solamente, entonces pongo 12 volt directamente, y lo divido por la impedancia, que en este caso, Z, ¿cuál sería la impedancia? Tenemos ya la impedancia serie, que sería 3 ohm y 3 ohm con el J negativo, o sea que es una reactancia capacitiva. Entonces van a ser 3 ohm más 3 ohm más, en este caso, menos J 3 ohm. Y ahí tenemos lo que sería el cálculo de las corrientes. ¿Cómo se hace esto? Bueno, acá los 3 y 3 los vamos a unificar en 6 ahora, después los vamos a separar, pero van a ser 6 ohm y una J 3 ohm. De esta manera, ¿cómo se resuelve? Ponemos paréntesis, multiplicamos y dividimos por el conjugado del número complejo. Al multiplicar y dividir por el conjugado, lo que hacemos es eliminar la parte imaginaria de los denominadores y lo pasamos todo al numerador. Bueno, esto me va a dar, multiplicarlo por 6 ohm más J 3 ohm. Y arriba, 6 ohm más J 3 ohm. Acuérdense que al multiplicar y dividir por un mismo valor, sea complejo o imaginario, es como que no altera la operación. Entonces, al multiplicar y dividir, se queda un numerador. ¿Con qué valores? ¿Quién lo calculó esto? 72 volt. No. No, 1.6 amperes más. ¿Cuánto? 1.6 amperes 1,6 amperes más J 0.8 amperes. 0,8 amperes. Esta es la corriente o intensidad de corriente que circula por este circuito. Esta intensidad de corriente es la única corriente que circula. No hay otra corriente. Pero tiene dos componentes. ¿Por qué tiene dos componentes? Porque va a estar corrida en fase respecto a la tensión que marcamos que está en 0. ¿Ven? ¿Eso qué significa? Que vamos a tener un fasorial que si la tensión está en 0, vamos a dibujar un fasorial, si este es el eje de las X, este es el eje de las Y, o de la J, y este es menos J, menos J, más J, o más I, cuando es el caso de los números imaginarios, nosotros lo llamamos J porque esto es electrotecnia. Entonces, 1,6 amperes más J 0,8 amperes. ¿Qué quiere decir? Que tenemos 1,6 amperes positivo, 1,6. La escala, yo acá puse la tensión. Bien. La escala de tensión y de corrientes y de potencias, no importa, son distintas. Yo lo que estoy haciendo con el fasorial simplemente es demostrar cuáles son las posiciones de los fasores. Las escalas, acuérdense, una tensión se mide en volts, la corriente se mide en amperes y la impedancia se mide en ohm o
la potencia se va a medir en watt o volt ampere reactivo. Bueno, en este caso voy a tener la tensión, tenemos una parte que es activa, o sea 1,6, vamos a suponer que es acá, 1,6 amperes, la corriente, la vamos a poner en rojo, la corriente en rojo, la otra parte es 0,8, o sea la mitad y positiva hacia arriba, o sea si esto es así, esta es la mitad y positiva hacia arriba, y acá vamos a tener la otra componente de la corriente, si esta es una, esta es la otra, y vamos a tener la corriente total, que es I. O sea, I va a estar corrida de fase con respecto a B en un ángulo que se llama, ¿cuánto? Phi. Ese ángulo entre la tensión y la corriente se llama phi. El phi es el ángulo que estamos calculando como para poder saber cuál es el desfasaje. Bien, ahora, teniendo la corriente, con la corriente, lo que vamos a hacer es obtener el resto de los elementos de del circuito. Fíjense, la corriente, la voy borrando, la voy a dejar acá anotada, solamente I es igual a 1,6 amperes más J, 0,8 amperes. Bien, con la corriente, como es única la corriente, si la multiplico por cada una de las resistencias voy a tener cada una de las tensiones de este circuito. O sea, vamos a suponer que esta es BR1, esta es BR2 y esta es BXC, que es la única. ¿Ven? Tensión en la resistencia 1, tensión en la resistencia 2 y tensión en la reactancia capacitiva. Bien, ¿cómo voy a calcular BR1? BR1 la voy a calcular ¿de qué manera? Voy a multiplicar la corriente por la resistencia 1, o sea, va a ser I fasorial por R1. Un fasor multiplicado por una resistencia que tiene un valor, podríamos decir, único y real, me va a dar un valor que va a coincidir con el fasor. Es como multiplicar por una constante un fasor. ¿Qué me va a dar? Un fasor de distinto tamaño, de distinta magnitud. Entonces, ¿qué me va a dar R1? 3 ohm por 1,6 amperes, ¿cuánto me da BR1? 4,8. 3 por 1,6, ¿cuánto da? 4,8 volt más J 2,4. 2,4 volt. Esto sería BR1. BR2 es coincidente porque los dos valores son iguales, sería I por R2, va a ser 4,8 volt, más J 2,4 volt. Ahí tenemos la tensión en BR1 y en BR2. ¿Cuál es la tensión en la reactancia capacitiva? Lo mismo. BXC va a ser la corriente, que ya la tenemos, la vamos a multiplicar por, en este caso, menos J, 3 ohms. Acuérdense, entonces, al multiplicar por menos J, 3 ohms, vamos a tener que multiplicar menos J, 3, primero por un número real. Menos J por un número real me va a dar menos J también. Pero menos J por la J, en este caso, me va a dar menos, pero J por J me va a dar J cuadrado, que es menos 1. Entonces termina siendo todo un valor positivo. Entonces me va a quedar más un valor real, menos J, el valor imaginario. ¿Y esto me va a dar cuánto? 2.4 2,4 volt, menos J, ¿sí? 4,8. 4,8 volt. Bueno, y acá tenemos los tres valores de tensión que nos van a permitir hacer el fasorial y concluir con el fasorial. ¿Cómo hacemos el fasorial? Muy simple. Vamos a borrar este valor de acá, de corriente, porque acá molesta. Vamos a escribirlo en otro lado. Si quieren lo podemos poner acá. ¿Intensidad cuánto era? 1,6. 1,6 más J 0,8 amperes. Perfecto. Vamos a hacer el fasorial de lo que falta. Fíjense una cosa. Si la corriente la multiplico por R1 me va a dar 4,8 volt más J 2,4 volt. Entonces, si esta es la tensión, voy a tener
esta es la tensión B de alimentación. Sí. Pero la tensión B va a estar formada por dos tensiones. Va a estar formada por una tensión que va a estar en el eje de las I, que va a ser una tensión ¿de qué tipo? ¿Cómo van a estar estas tensiones? Va a estar en fase con la... Una a continuación de la otra. Sí. Entonces, como esto va a ser perpendicular, voy a tratar de manejarme así. Una va a ser VR1, VR1, y a partir de acá voy a tener VR2. VR2. VR1, fíjense que va a ser 4,8 más J2,4. 4,8 será por acá, más J2,4 sería esta parte de acá, en los valores de tensión. Y esta otra sumo desde acá hasta este punto, y voy a tener desde acá hasta este otro punto. Estos son los dos valores que conforman las tensiones. O sea, VR1 va a estar 4,8 más 2,4. O sea, cada uno de estos tramos es de 2,4, 2,4, y cada uno de estos tramos es de 4,8 y 4,8. ¿Ven? Las dos van a conformar lo que es la tensión total en las resistencias. La suma de estas dos factorialmente me va a dar la magnitud, que la puedo poner así, que sería esto, VR. ¿Ven? O sea, va desde este punto del fasorial hasta este otro punto. Ahí tengo VR. ¿Ven? Bien, VR. Perpendicularmente a VR, ¿qué va a estar? Bx. ¿Y qué va a ser? 2,4 volt menos J 4,8 volt. Fíjese que yo acá, si la quiero trazar, va a ser 2,4 menos J, o sea, 2,4, la mitad de esto, menos J. Menos J, que sería el doble, y 4,8. Sería esto, ¿ven? Esto sería la tensión B, C. ¿Ven? Queda para abajo. Pero esta tensión, si yo la sumo desde acá, la puedo sumar de esta manera, como la continuación. O sea, este mismo valor, por la regla del paralelogramo, la puedo sumar a continuación de esta. Y la suma de las dos, ¿qué me va a dar? Si seguimos en el mismo color, lo que teníamos antes, que era B. ¿Ven? B. Hemos obtenido la tensión total sumando las tensiones que están desfasadas y cada una de ellas, por ejemplo, la tensión en la resistencia, como partes de dos resistencias. Bien, ¿qué quedaría hacer ahora? Si cada uno de estos factores los multiplico por la intensidad, por ejemplo, si las tensiones en las resistencias las multiplico por la intensidad, ¿qué me van a dar? B por I, ¿qué me da? Potencia. Potencia activa. Entonces, sobre ese eje voy a obtener lo que nosotros llamamos la potencia activa. La potencia activa va a estar en este eje. ¿Ven? Esto va a ser P y se mide en watts. Y en paralelo a la tensión voy a tener lo que se llama la potencia reactiva, que es Q. Y todo este fasor va a ser la potencia aparente, que es S. El ángulo que forma P y S es el mismo que formaban la I y la B, que es phi. Bueno, de esta manera pudimos hacer el fasorial. Por supuesto que esto también lo podemos calcular. Lo podemos calcular cada una de esas potencias multiplicando las tensiones por la corriente. Bueno, espero lo hayan